Bueno, buenos días para todos. Entonces, ¿ven las diapositivas? Sí, Kate, yo la veo. Ok. Entonces, pues algunas herramientas. Lo que pasa es que el blockchain como tal no lo vean como un software en sí, sino que es como un complemento para los software que ya tenemos, ¿sí? O, digamos, un punto que yo puedo pedir que utilicen cadena de bloques para la implementación de un software o para el desarrollo del mismo, ¿sí? No es que sea, no, eso es un software específico, no. Es como una forma de configurar para garantizar eso, que obviamente tiene todas unas cosas de fondo. Pues esto yo creo que nos llevaría otros 2 webinars para poderlo explicar, pero bien. Hay herramientas que se pueden utilizar y que son usadas en la industria farmacéutica. Acá les menciono algunas. La primera es una plataforma que viene modular para la trazabilidad de la cadena de suministro. La otra está basada en la anterior para facilitar la trazabilidad y auditoría en productos farmacéuticos. La siguiente, la tercera, es compatible con contratos inteligentes para gestión de datos de pacientes y auditores. Hay otra que me asegura la autenticidad y el control de calidad en la cadena de suministro. Digamos que ya están, o sea, como que esos complementos ya están como desarrollados para poderlos aplicar. Entonces se toca mirar y utilizan blockchain en su proceso. Y tenemos las dos últimas, creo que no las alcancé a leer. La Wartime garantiza la integridad de datos y auditorías en tiempo real. Y adicionalmente, la última, pues utiliza blockchain para la trazabilidad de ingredientes y previene falsificación de medicamentos. Entonces, les diría que, pues si a alguno le interesa, pues ya investigue un poco más sobre la aplicación, cómo funciona, qué detalles nos dan, pero estas, como tal, estas herramientas utilizan blockchain en su desarrollo para poder garantizar esa trazabilidad, sino que cada una tiene su enfoque. Listo, los puntos principales que tenemos en GAM 5 sobre blockchain es, pues, que es un método confiable de asegurar la integridad de los datos y la trazabilidad de la cadena de suministro y la auditoría de calidad. Nos ayuda al proceso de validación, pero obviamente como todo acompañado de una evaluación de riesgos, y nos hace más transparente el proceso de ingreso y protección de datos. Entonces esto es más como, si la herramienta está, pues damos como dentro de la validación vamos a dar una garantía de que pues, si funciona bien, damos una garantía en la integridad de los datos. En general, GAN5 considera blockchain como una herramienta muy poderosa para la conformidad de entornos regulados, siempre que cumpla con los requisitos de seguridad, integridad y trazabilidad. Como les digo, es más una herramienta que complementa, pero eso nos daría una tranquilidad y un respiro de fondo. Obviamente, no quiero asustarlos, ni quiero decirles, no, es que ya tienen que implementarle a todo. Este tipo de herramientas se deben utilizar para aplicaciones grandes, para procesos grandes y que tengan como todo ese, o sea, digamos que por eso habla mucho del tema de la cadena de suministro, porque es que tiene como todo el proceso en sí. No se vayan a agobiar con el tema de que no, pues entonces más adelante van a pedir blockchain para un equipo de laboratorio. No. O sea, véanlo más como para cosas muy grandes que a la larga nos pueden ver impactados si su seguridad no funciona muy bien. Y obviamente tengo que garantizar, o sea, lo que me dice GAN es que tengo que garantizar que se configure para que ingresar solo datos críticos de la cadena de bloques. O sea, es como también dentro de esos riesgos evaluar en dónde lo voy a aplicar y que los datos que se ingresen solo correspondan a eso que yo necesito. ¿Vale? Luego tenemos otro punto y es que, pues, garantiza que cada etapa del proceso, o sea, tengo que garantizar que cada etapa del proceso de implementación de blockchain o de estas herramientas quede documentada, que sea segura y que sea verificable y que la transparencia pues, se mantenga. Y obviamente, si esto lo logramos, vamos a reducir fraudes y errores. Otro punto aquí es que en la parte de fabricación podemos garantizar que se registren o debemos garantizar y documentar que se registren datos de producción para asegurar su integridad. La parte de almacenamiento también es lo que se usa, es para el tema de monitoreo de condiciones y registrar cambios que
puedan afectar la calidad. En la parte de distribución, pues me va a ayudar a rastrear y tengo que garantizar que esto se cumpla en tiempo real y así nos evitamos de desviaciones o falsificaciones del proceso. Y obviamente la entrega al consumidor pues me permite verificar la autenticidad del punto de venta para garantizar su seguridad. Digamos que estos son como los puntos importantes que hace la herramienta como tal, pero que dentro de la validación yo tengo que garantizar que sí se cumple. Listo. Arturo, vámonos con la siguiente pregunta. Listo, Katy. Con la encuesta te refieres, ¿cierto? Sí, pon la encuesta en pantalla, pero mientras me ayudas con la pregunta que hicieron, que tú me decías que hicieron por acá. Listo, claro que sí. Bueno, la pregunta primera que fue de Camilo, dice, el draft de la FDA que mencionas se refiere a la intención de la FDA de pasar el modelo de Computer Software Validation, CSV, al modelo de Computer Software Assurance, CSA. Estaba leyendo al respecto y la FDA busca conveniente la migración de un modelo de validación basado en documentos y algo tedioso a un modelo más ágil basado en riesgos y que sea más práctico. O esto es la validación, o esto es lo que se llamaría validación ágil. Digamos que lo que busca la versión 2 del GAM5 principalmente es pasarnos a esa validación que obviamente podemos seguir utilizando la validación tradicional, pero nos habla mucho de un tema que se llama pensamiento crítico, que está también más abajo, porque es que obviamente la validación actual, la tradicional, es demasiado robusta y pide muchas cosas. Entonces ahorita ya, en vez de hablar de validación, hablamos de aseguramiento. Entonces es que asegurar durante todo el tiempo, entonces ya el término cambia. Pero específicamente el draft, aunque te habla de esa parte, te habla más de enfocado a los entornos que están aplicando IA. Obviamente con el proceso de validación en sí. Listo, la siguiente pregunta. De María Laura, ¿las guías mencionan algo sobre si es válido el uso de la documentación de validación que puedan generar los proveedores del software? Hay un capítulo que te habla GAM5 sobre el tema de los proveedores, porque en este caso sí tenemos, o sea, lo que pasa es que con esta parte de aseguramiento sí tenemos que involucrar mucho más al proveedor, porque obviamente ya hay más parametrizaciones, digamos, si hablamos de software comercial, van a haber muchas configuraciones que tenemos que garantizar, que se prueben y muchas veces de la mano del proveedor nos va a ir mucho mejor. Y también por el tema de que como ya estamos utilizando muchos sistemas en la nube, yo necesito garantizar por parte de mi proveedor el tema de los acuerdos de nivel de servicio que queden claros y bien documentados, porque eso también los tengo que probar. Vámonos con una última pregunta para seguir con la siguiente diapositiva. Listo, dice, ¿el blockchain se puede aplicar a qué tipo de categoría según la GAM5? Dice Lorena. Yo creería, o sea, si yo lo veo, puede ser tanto a sistemas comerciales que vengan con el servicio, como a sistemas categoría 5, o sea, 4 y 5, porque es que ya un 3, la verdad, yo creo que la categoría 3 está por este tipo de sistemas que son muy viejitos y o que son demasiado simples y que es solamente una piecita muy pequeña del proceso de producción o del proceso de, como tal, de nuestras actividades de buenas prácticas. Entonces, yo creería que es más como para categoría 4 y 5, pero no está de más que hayan sistemas categoría 3 que puedan llegarte a ofrecer con este tema. La verdad la veo muy difícil, pero es más por ese lado. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de la validación ágil. La validación ágil, pues ya nos empieza a hablar de que como tenemos un tema... Ay, no sé si se está... Comparte la pantalla. Eso, dale, gracias. Listo, ya. Como la idea es que ya ahorita todo se está haciendo mucho más rápido, tenemos que liberar mucho más rápido. Entonces esto, digamos que GAM se tomó el trabajo de decir, bueno, si estamos hablando de metodologías ágiles para el desarrollo de los sistemas, pues también unámonos a este tema y hablemos de validaciones ágiles. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos tenemos que adaptar a esos ciclos cortos e iterativos que están presentando en esos desarrollos, en lugar de un ciclo único y largo que se me lleva un montón de tiempo. Entonces, y no esperar hasta que se finalice el proyecto para tener un estado validado por lo menos al menos de esa parte que ya se liberó. Entonces, se va validando a medida que el desarrollo se hace, se ajusta, digamos, a
a los temas y los errores y las cosas que se vayan encontrando para ir mejorando y adaptándose a las nuevas también regulaciones y necesidades, sin esperar el tiempo a que finalice el proceso. ¿Cuántos de ustedes, digamos que yo siento que uno de los sistemas más largos de validar son los ERPs o los sistemas LIMS? ¿Y cuántos de ustedes no, han hecho una validación totalmente tradicional, ni siquiera modular, sino totalmente tradicional, y tienen que esperar un año o hasta más para obtener un sistema o el estado validado de un sistema? Entonces acá lo que ya nos empiezan a hablar, venga, utilice metodologías ágiles para que se ajuste y usted pueda ir liberando cosas y no tenga que esperar hasta que todo esté completamente listo, todo completamente desarrollado para hacerlo. Aquí hay una pequeña comparativa entre el enfoque tradicional y la validación ágil. Ojo que hay unas cosas, ¿no? O sea, quiero que sí se lleven esto. La validación tradicional no es que se vaya a abolir y no es que no nos sirva. Todo depende del enfoque y lo que necesitemos. Entonces acá lo que nos están dando es la habilidad de tener las dos opciones para hacer nuestras actividades. El enfoque tradicional, pues hablamos de un enfoque lineal que cada fase debe completarse antes de seguir con la siguiente, mientras que la ágil, pues nos habla de ciclos cortos y cada cambio se desarrolla, se prueba, se valida y se entrega de inmediato. Digamos que la validación tradicional está más enfocada en proyectos estables, que están bien definidos y que necesitan, que no son tan flexibles ante cambios. O sea, para sistemas muy estables, muy robustos y que rara vez yo le hago un cambio, me serviría más una validación tradicional. Mientras que, digamos que la validación ágil está más pensada en los sistemas que se adaptan, que son cambiantes, o por lo menos esos, yo les doy un ejemplo, ese sistema a veces de gestión documental o algún sistema que tenemos en la nube y que a veces es un tema y es un rollo con los cambios que me está generando el proveedor. Entonces, ahí podemos aplicar validaciones ágiles. En cuanto a la tradicional, en parte de la validación final, pues puede causar retrasos si surgen problemas en el camino, mientras que la validación ágil, como es una validación continua, si yo tengo errores, me permite corregirlos sin frenar las otras etapas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo implementamos esa validación ágil en entornos regulatorios? Aquí empieza lo que alguien hacía en la pregunta ya del cambio, digamos, de garantizar la validación y ahorita hacer como el tema de aseguramiento. Entonces, lo primero es que ya esta validación se va a enfocar, o sea, ahorita sí o sí tenemos que hacer gestión de riesgos. Yo sé que la mayoría lo hacen, pero a veces se nos pasa. Tenemos que priorizar las funciones críticas que enfoquen en la parte de seguridad, conformidad regulatoria, para la parte de la validación exhaustiva, pero evaluarla a partir de riesgos. Y eso me permite generar, o necesita que yo genere una evaluación de impacto y de riesgos para poder determinar a qué le voy a dar prioridad, cuál es el impacto en el proceso y qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después y qué orden tiene y qué se espera, porque también, una cosa es que yo haga una validación ágil y deje las herramientas más críticas al final, estoy haciendo lo mismo que con una tradicional, mientras que otra es que yo voy liberando mis operaciones críticas o mis funcionalidades críticas conforme se vayan entregando y algunas cosas las voy dejando en el camino y otras que no son tan importantes las dejo al final. Pero todo parte de esa evaluación de impacto y de riesgo que ustedes hagan de ese sistema que van a implementar. Entonces, antes de funciones menos críticas, en un ejemplo que me estamos dando acá, lo más alto impacto en seguridad, reciben pruebas detalladas, se pregunta qué riesgo impacta, cómo afecta y cómo afecta la seguridad. Con la validación tradicional nosotros probamos todo, dejamos evidencia de todo y documentamos absolutamente todo. Ya acá nos está diciendo, si es crítico, déjelo bien documentado. Si no es tan crítico, pues puede hacer una prueba, sí, que inspeccione, más no tendrías que dejarlo la documentación. Ahorita viene el tema del pensamiento crítico para aplicar esa parte. Ahora, evaluar cada iteración. Cada ciclo se generan hipótesis, se tienen que generar pruebas y se evalúan los resultados, aplicando el pensamiento crítico para asegurar que cumple con los estándares. Entonces, esto empieza donde yo tengo que decir, bueno,
esta funcionalidad es importante o no, es parte del proceso, pero ojo que eso no lo puede hacer una sola persona. También hay unos actores que intervienen ahí, porque recuerden que la base del pensamiento crítico es utilizar las personas que saben, utilizar históricos de información y otra serie de elementos. Entonces, acá nos dan un ejemplo. Tras implementar una función, el equipo analiza si los resultados son satisfactorios, y consideran a mejoras para la siguiente interacción. Entonces, si todo está bien, perfecto. Si no, entonces el equipo se reunió, determinó, dijo, no, hay que mejorar esto. Entonces, para la siguiente interacción, la siguiente validación de ese mismo sistema, pues hacemos las mejoras. Pero no es que no, digamos que no es que no sirva. Si no sirve, pues obviamente la validación no pasa. Pero si sirve, pero tiene que hacerle mejoras, pues lo puedo hacer más rápidamente y no tengo que esperar hasta que terminen de desarrollarlo, o puedo dividir esas mejoras en diferentes ciclos. Entonces, aquí llegamos el pensamiento crítico en entornos regulados. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, la automatización agiliza las pruebas, pero el equipo aplica el pensamiento crítico para verificar que se cubren las áreas de mayor riesgo. Entonces, yo no le puedo dejar al sistema o a alguien que defina qué pruebas son las que voy a automatizar, porque otro punto que me habla GAMP del proceso es la automatización de pruebas, ¿no? Yo tengo que aplicar el pensamiento crítico. ¿Y cómo se aplica? La base para hacerlo es ¿qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Más o menos. Entonces, aquí dice, bueno, ¿qué limitaciones tienen nuestras pruebas automatizadas? ¿Qué pruebas manuales adicionales aseguraría una validación exhaustiva? Entonces, miren que yo estoy diciendo, bueno, voy a aplicar pruebas automáticas. Pero si yo estoy analizando la situación antes de esto, estoy evaluando mis riesgos, estoy aplicando el pensamiento crítico, me voy un poco más allá y digo, listo, aparte, listo, perfecto, utilizo las pruebas automatizadas, pero esto tiene un límite. Hay cosas que no las puedo hacer y las tengo que hacer manual. Pero definamos cuáles son las pruebas manuales que se van a hacer para que la validación quede clara y sea exhaustiva sin necesidad de ser extensa. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el pensamiento crítico en el proceso? Pues la adaptación y la mejora continua. Entonces, aquí nos dice que permite hacer ajustes rápidos y evalúa cambios en términos de calidad y conformidad, no en simplemente cumplir por cumplir. Reducción de costos y riesgos, porque si yo identifico los problemas en cada interacción, pues voy a minimizar los riesgos a largo plazo y obviamente los costos de detectar errores de manera tardía se van a minimizar. Y no solo eso, al aplicar ese pensamiento crítico en esas validaciones ágiles, lo que me está permitiendo es disminuir el tiempo de validación, porque obviamente si yo analizo qué voy a validar antes de, voy a definir que de pronto tengo que hacer menos pruebas de las que en una validación tradicional normalmente haríamos. Entonces, ¿qué pasa también con el tema del pensamiento crítico? Pues la documentación, y hay una documentación y una transparencia que me permite justificar las decisiones que yo tomé en cada ciclo, facilitando explicarle al auditor en su momento. Entonces, no es que yo diga, bueno, voy a hacer menos pruebas porque sí, no. Yo tengo una evaluación de riesgos, tengo una evaluación de impacto, donde se aplicó el pensamiento crítico, y yo digo, vea, mis pruebas se van a documentar y se van a hacer esto, por esto y esto y esto, lo que viene aplicado de la mano del pensamiento. Listo. Tengo mi justificación detallada, tengo eso. Entonces, de las, no sé, un número loco, de las 50 pruebas que se esperaban para el ciclo, o que normalmente uno diría en la tradicional son 50 pruebas, se convirtieron en 15. Ustedes tienen forma de sustentarle al auditor porque se dieron 15. Pero tiene que quedar muy bien documentado. ¿Por qué? Porque si no hay un razonamiento de fondo, no hay una clara explicación de por qué tomaron esa decisión, no hay un sustento, no hay un conocimiento previo, porque parte del también el pensamiento crítico es aplicar conocimientos previos y trazabilidad de los datos que se tienen, y no hay recursos expertos participando, pues tú no tienes cómo sustentarse porque hiciste solo 15 pruebas, cuando se esperaban muchas más. Entonces ahí es lo que digamos que es la importancia de sí, aplicarlo, pero aplicarlo con conciencia y con una base y dejar todo documentado. Les voy a dar como un ejemplo, sino que ese sí no lo tengo en diapositiva. Entonces tengo de ejemplo un laboratorio que desarrolla un sistema de control de calidad.
En el primer sprint vamos a hacer la validación del módulo de captura de datos en tiempo real. Pues en este caso, el equipo, ¿qué tiene que hacer? Evaluar si la precisión de esa captura de datos cumple con los estándares de calidad. Se tiene que preguntar si esos datos capturados son lo suficientemente precisos para cumplir con las regulaciones. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cómo funciona? ¿O qué parametrizaciones que hacer para que esos datos se capturen de manera correcta? ¿Listo? Entonces, si ven, mi validación puede ir enfocada solo a ese tema de cómo se captura y garantizar de que para ese sprint, de que los datos se capturen de manera precisa y que cumplan con las condiciones de la normativa. Ahora tenemos el sprint 2, validación de la trazabilidad del sistema. Miren que ya, o sea, yo liberé el primero, pero solamente estoy hablando de captura de datos y que es seguro. Luego ya hablo de la trazabilidad. Entonces, bueno, si le aplico el pensamiento crítico, además de validar la trazabilidad, pues el equipo se va a preguntar si el sistema puede mantener la integridad de datos bajo condiciones de estrés. En el primer sprint tenemos todo de captura de datos en tiempo real y a veces eso es un volumen de datos bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Esa trazabilidad sí está funcionando cuando, ejemplo, tengo 200 usuarios ingresando o 200 máquinas ingresando información al mismo tiempo. ¿La trazabilidad funciona? Eso es una de las tantas preguntas que yo tengo que hacer, ¿no? Porque pues obviamente hay otra serie de preguntas que están. Entonces, ese es el pensamiento que hace y a partir de eso yo determino qué pruebas tengo que hacer. En el tercer sprint, digamos que voy a validar el sistema ya completo con los ajustes finales. Finalizamos. Entonces, ¿qué pasa? Como pensamiento crítico, una de las cosas que yo podría decir, bueno, durante la validación final, debo verificar o me tengo que preguntar cómo se integra cada módulo al sistema en general y si todos los controles cumplen con las regulaciones necesarias y de calidad que tengo determinadas dentro de la compañía. Entonces, si ven que, digamos, de una sola pregunta me pueden salir varias pruebas, pero no solo es, no, pruebe esta función, pruebe esta, sino que aquí ya se está yendo más a cómo se acopla el sistema y cómo funciona de acuerdo a la necesidad para la que yo lo estoy teniendo, pero aplicando la experiencia y el proceso dentro de mi compañía. Entonces, eso es lo importante y lo que nos permite ver ese pensamiento crítico. Y aquí, para el pensamiento crítico, vamos a pasar a los interesados. ¿Qué pasa? Como les decía, con estas nuevas, o sea, toda la aplicación de nuevas tecnologías, la validación ágil, la aplicación del pensamiento crítico, yo sí o sí debo garantizar que la gente que debe participar participe. Entonces, obviamente nuestro primer stakeholder o nuestro primer interesado y el más importante es el usuario del sistema. Porque con cada nueva tecnología los usuarios necesitan comprender cómo funciona, qué cambios se están presentando, ellos son los que conocen los flujos de trabajo, ellos son los que lo van a usar, ellos son los que, digamos, tienen la necesidad normalmente y ellos son los que pueden identificar la mayor cantidad de riesgos que pueden llegar a presentar. Y pues obviamente ellos son los que definen los protocolos de trazabilidad y los protocolos de uso. El propietario del proceso, esa es otra persona que es importante. ¿Por qué? Porque la idea es que los propietarios deben supervisar cada cambio en tiempo real y evaluar si su impacto está conforme a lo que se requiere y a la trazabilidad que se necesita. Luego viene el equipo de TI y el equipo de desarrollo. Los metí en una misma línea porque pues, se complementan. Entonces, con la inclusión de lo que son las IAs y el blockchain, pues ellos deben validar la seguridad y la trazabilidad de los datos, porque estos tienen un tema de validación un poco más compleja. Y también deben generar los controles y que sean mucho más robustos y empezar a automatizar pruebas para los diferentes sprints. Porque otra cosa que también nos dice la validación ágil, que no sé si la mencioné, es que ya podemos empezar a aplicar, hay muchas herramientas que se puede permitir automatizar pruebas. Entonces aquí necesitaríamos a TI para que nos ayude a configurar ese tema de las pruebas automáticas.